Bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud a través de los 91.9 FM y estábamos hablando de los quistes. Y ya tenemos al doctor Mauricio León, que es cirujano oncólogo de la clínica Ricardo Palma. Doctor León, ¿qué tal? Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Sí, bien, bien. Sí, hubo un problema, pero ya lo escucho perfectamente y lo veo. Sí, tuvimos un problema de conexión, pero bueno, ya está solucionado todo y ahora sí podemos hablar un poco del tema, los quistes. Sí. Quistes, Tatiana, explíquenos. Ajá, los quistes es un tema interesante porque mucha gente se asusta cuando el radiólogo le dice que tiene un quiste, o el especialista. Los quistes pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y son nódulos que tienen material líquido o semilíquido, o sea, un tumor mixto. El quiste puede estar en cualquier parte del cuerpo y generalmente son benignos. Más del 95% de los quistes del cuerpo humano son benignos. Por ejemplo, podemos hablar de quistes de ovario, como dijeron al comienzo del programa, que generalmente son benignos y se operan solamente en pocas oportunidades. Por ejemplo, cuando el quiste es muy grande y se tuerce, duele. Y es una de las indicaciones en la cual tiene que haber una cirugía porque puede haber problemas. Puede haber también quistes en el cervix uterino, en el cuello uterino, que se llama el famoso quiste de Nabot. Puede haber quistes detrás de la rodilla, el famoso quiste de Baker, que es benigno. Puede haber quistes en la piel, doctor, el llamado quiste sebáceo. Doctor, pero es bien común en las axilas y en la ingle. Correcto, entonces hablamos de los quistes en general, no solamente de los ovarios, porque ahora mi duda es la siguiente: ¿los quistes se pueden volver cáncer? ¿Una persona puede...? No puede. El único quiste, no, es imposible que un quiste se vuelva cáncer, porque el quiste tiene material líquido y el cáncer generalmente no es líquido, es sólido. Claro. ¿Cuál es el único quiste en el cuerpo humano que digamos es el más peligroso? Es el quiste pancreático, porque a veces ese quiste pancreático puede ser lo que se llamaba un cáncer de páncreas llamado cistoadenocarcinoma mucinoso, que es maligno, o generalmente tumores benignos, los llamados cistoadenomas serosos, que son quistes que generalmente son benignos, pero hay veces que en el páncreas son cánceres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tumores que le llamamos los patólogos y los cirujanos de abdomen especialistas mucinosos papilares intraductales, el TPMI, que son unos tumores raros, pero hay quistes peligrosos en el páncreas, pero el resto, quistes de mama, quistes en el hígado, quistes en el cerebro, el famoso quiste aracnoideo, el quiste sinovial, que es de las articulaciones, el quiste de Bartolino de la vagina, el pilonidal de la parte del dorsal encima de la línea intraglútea, etcétera, etcétera, todos son benignos y no se convierten en cáncer. De acuerdo, entonces empecemos porque usted ha mencionado, y normalmente nosotros, y esto doctor, esto es muy frecuente, no todos sabemos y siempre relacionamos los quistes con los ovarios. Eso de manera general la mayoría piensa que yo tengo un quiste y solamente nos enfocamos en los ovarios, pero usted nos acaba de mencionar que hay quistes en las mamas, quistes en las partes íntimas de la mujer, en la vagina, hay quistes de ovario, de repente puede aparecer en el brazo también. Entonces, quisiera saber, ¿el tratamiento cuál es? ¿El tratamiento es general para todos o hay un tratamiento específico para cada uno? Buena pregunta, no hay un tratamiento general. En realidad los quistes generalmente no se tratan. Solamente cuando son muy grandes se pueden aspirar. Por ejemplo, un quiste muy grande de mama que duele se aspira con una agujita, lo que se llama biopsia por aspiración con aguja fina, y se acabó el problema. Generalmente los quistes de mama son benignos. Hay también quistes en otras partes del cuerpo donde sí pueden dar molestias porque causan un efecto mecánico. Por ejemplo, un quiste en el ovario de más de 5 centímetros, por ejemplo de 10 centímetros, va a presionar, por ejemplo, la vejiga y va a haber problemas urinarios en la paciente, o hasta a veces va a presionar el recto y va a tener también problemas de esfera del colon, gastroenterológica. Entonces, dependiendo o un quiste del ovario que se tuerza, le va a doler muchísimo a la paciente y es una emergencia abdominal, una cirugía de emergencia. Claro. Entonces, hay quistes que generalmente hay que tratarlos, pero la mayoría de las veces resuelven por sí solos. Ok. Porque son benignos, ¿no? No suele haber un tratamiento. A ver, si es que hablamos de los quistes de ovario, y empecemos con eso, doctor, y luego vamos con los demás. En el quiste de ovario, normalmente los síntomas son que al momento de que llega la menstruación, los dolores son mucho más fuertes. El tratamiento suele ser, y usted a ver si es que nos puede ayudar un poco, con pastillas anticonceptivas para que de repente podamos controlar esto.
con el tema de los... Normalmente, Tatiana, los quistes en el ovario son menores de 2 centímetros o 3 centímetros. Cualquier mujer que nos está viendo que es premenopáusica o que está llegando a la menopausia tiene quistes sin ser nada malo. Entonces, a veces hay personas que dicen, tienes quistes, hay que darle tratamiento. Mentira. Es normal eso en una mujer. El problema cuando los quistes son muy grandes. La gran mayoría de mujeres tienen quistes en los ovarios sin ser ninguna patología, ni necesitar ningún tratamiento, ni nada. Entonces, cuando el quiste es más grande, o sea, llega a los 5 centímetros, como usted lo ha mencionado, ahí recién empiezan a aparecer los síntomas del dolor, de repente sensación de saciedad, hinchazón. Cuando los quistes son pequeñitos, ¿no? No, cuando los quistes son chiquitos, no, generalmente no dan muchos síntomas y no hay que hacer nada. Hay que, por ejemplo, si te duele un poquito, tomas tu Panadol y se acabó, ¿no? Pero no hay, son muy comunes y no hay que hacerle caso. Pues también los quistes del hígado es otra pacientes con cáncer que se les toma normalmente, por ejemplo, tomografías todos los años y tienes un quiste en el hígado de 2 centímetros y es bien típica la pregunta, doctor, ¿y ese quiste que me ha salido? Y se asusta a la gente. En realidad, eso es normal. Yo digo a veces, señora, es por el avance de los años. A veces uno tiene quistes en diferentes partes del cuerpo sin ser nada malo, ¿no? Bien, ahora, si es que aparece un quiste en la mama, porque, a ver, siempre es que el quiste debe ser una bolita, doctor, chiquitita, y de repente puede aparecer en la mama como una bolita de grasa, ¿es posible? ¿Es parecido? Claro, el quiste en la mama es súper frecuente, sobre todo en la mujer perimenopáusica, la que está entrando a la menopausia, y cuando es mayor de 3 centímetros generalmente le duele. Entonces la mujer viene asustada porque piensa que es cáncer de mama. ¿Aló? Porque puede pensar que es cáncer de mama. Lo que primero piensa que es cáncer de mama. Entonces yo le digo al consultorio, no se preocupen porque el cáncer generalmente no duele. Y es una cosa bien fácil de resolver, con una aguja se aspira y se acabó el problema. Entonces, se puede llegar a aspirar. Pero la mayoría de las mujeres tienen quistes que no hay que aspirarlos. Tampoco todos los quistes hay que aspirarlos. Entonces se le dice a la mujer, no tomes mucho café. El café es bueno, pero no es sobre exceso. No mucho alcohol. Hace ejercicio. Y eso se va a ir por sí solo, ¿no? No requieres hormonas para los quistes tampoco. Doctor, y ahora, ¿no? Usted mencionó también un quiste en la vagina de la mujer. ¿Cómo es que aparece un quiste ahí o cuál es la causa? Sí, hay una glándula en la vagina de la mujer que se llama la glándula de Bartolini. Ya. La que se localiza en la parte anterior de la vagina y tiene función lubricar a la mujer durante el contacto íntimo. Entonces, a veces eso se inflama, se tapa, se obstruye y se forma como una bola olorosa en la vagina de la mujer, le duele mucho y se pone rojo. Y a veces con inflamatorio cede, pero a veces no, y necesitan una pequeña cirugía, que es un corte, y uno lo drena. Es como un quiste sebáceo de la piel, pero a nivel de la vagina, ¿no? En la piel de la vagina, digamos, en la mucosa. Bien. ¿Cuál era el otro lugar donde aparecían los quistes, doctor? El quiste sinovial, por ejemplo, es bien frecuente en las articulaciones. Por ejemplo, en personas que son meseras, que tienen la bandeja así y paran haciendo el movimiento de muñeca, ahí se forman unos quistes, unas bolitas que aparecen en el dorso de la mano o en la parte ventral de la mano y les asusta, como es un tumor. Pero es bien fácil, eso se llama quiste sinovial, es como yo siempre le pongo el ejemplo como una llanta, cuando se para una teta en la cámara de la llanta, es igualito, se forma claro. una teta en la articulación y sale como una hendidura, un tumor, que al final uno lo punza, le quita un líquido que es bien viscoso, como una gelatina, y se acabó el problema. Eso es muy común en gente que usa mucha computadora, en secretarias o en meseros que llevan la fuente y paran haciendo el movimiento de la muñeca, ¿no? Y el tratamiento, tampoco hay tratamiento para eso. Se puede formar en la muñeca, en las rodillas, en los tobillos o en los pies. Y no hay tratamiento, eso desaparece. Si es muy grande, se punza y se le pone un compresivo. A veces recurre. Cuando recurre varias veces, recién puedes operar y puedes sacar la cápsula, pero generalmente no es quirúrgico. Es algo que pasa nomás. Y doctor, Ese es debido al esfuerzo repetido de la articulación. Ok, ¿y cuánto tiempo más o menos pasa para que el quiste desaparezca o ya no se note? Para que, bueno, cuando aparece eso y es chiquito a veces desaparece, pero cuando aparece y es muy grande ya no desaparece, entonces necesita un tratamiento que es una punción, ¿no? El quiste sinovial. Y queda bien. Bien, ahora, hay quiste renal también, ¿correcto? Claro, quiste renal también hay, sí. ¿Cómo es el quiste renal, doctor? Igual, es algo siempre benigno, generalmente no produce síntomas, a menos que sea muy, muy grande, que el riñón se reemplaza por verdaderas bolsas de orina y no funciona el riñón, pero normalmente el quiste renal es una bolita de agua, es un nódulo de agua es líquido que tiene hasta 2 centímetros de tamaño y eso no hay que hacerle nada, no hay que punzarlo, no hay que hacerle nada, simplemente es como yo siempre le digo a las pacientes, es como una arruga de la cara, son los quistes del riñón.
Correcto, doctor. Entonces, para tenerlo claro, entonces los quistes que usted, donde suele aparecer los quistes, no hay necesidad de un tratamiento o una intervención quirúrgica y no hay que alarmarnos, que es lo más importante. Doctor, ahora, el quiste aracnoideo, ¿cómo es? Ya, el quiste aracnoideo es una colección de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña nuestro cerebro. Por dentro es como unas lagunas, y donde está el agua de la laguna se llama líquido cefalorraquídeo. El quiste aracnoideo es una colección de líquido cefalorraquídeo entre las membranas que recubren el cerebro. Digamos, es una pelota de agua. Es como un quiste de mama, pero localizado en el cerebro. Generalmente este quiste es congénito. ¿Qué significa eso? Que la persona nace con estos quistes y también puede a veces acompañar un tumor cerebral, pero generalmente es benigno esos quistes. De acuerdo, doctor. Entonces, ¿y esto puede afectar en algo si es que está por el cerebro o no? Normalmente estos quistes son asintomáticos, no te dan síntomas, pero si aumenta mucho de tamaño, obviamente puede presionar el cerebro y dañar el cerebro. Y entonces, ahí se requiere un tratamiento que es un tratamiento quirúrgico, que lo hacen los neurocirujanos. Entonces, si estos quistes son asintomáticos, como usted lo ha mencionado, ¿cómo es que nos damos cuenta? Y más si de repente es un quiste aracnoideo, ¿no? De repente, no te das cuenta hasta que te da síntomas, Tatiana. Ah, correcto. Cuando te da síntomas, no hay cómo prevenir tampoco. Cerebro, y ahí sale el quiste identificado, bueno, y uno lo trata, ¿no? Normalmente uno no se hace chequeos para un quiste, aparece en un examen, ¿no? Bien, ahora terminamos con el quiste, usted mencionó el quiste hepático. Ajá. Ya falta igual, es bien parecido al quiste de riñón. Ya. El quiste hepático generalmente no requiere ningún tratamiento, excepto sea muy, muy grande, y generalmente se asocia con personas de edad avanzada. Mientras más edad, más riesgo de un quiste hepático, ¿no? De acuerdo. ¿Y el quiste de páncreas? Porque eso también asumo que no debe llevarse a cabo un tratamiento. ¿Pero qué cuidados hay que tener? No, el quiste de páncreas es una cápita diferente, porque el quiste de páncreas sí puede ser cáncer. Ahí vamos, doctor. Cistoadenoma carcinoma. Es el único quiste en el cuerpo humano que puede ser un cáncer. Entonces, uno tiene que testearlo o a veces tratar de hacer una biopsia. Entonces, es importante identificar y evaluar un quiste de páncreas por un cirujano abdominal, que le pedirá marcadores tumorales, el marcador de cáncer de páncreas se llama CA19-9, etcétera, etcétera, para validar si este quiste tiene que hacerse una biopsia, que es más difícil, o ser operado. Estos quistes a veces se operan, y en un porcentaje de los casos se dice que es cáncer, ¿no? Cáncer de páncreas. ¿Hay algún síntoma que puede avisar o tampoco tiene síntomas? Tampoco. Generalmente estos quistes, estos tumores, y peor en el páncreas, no avisan. Cuando son muy grandes ya la persona se pone amarilla, recién empiezan los síntomas, ictericia, o tiene dolor abdominal en banda, que le llaman hasta la espalda, pero generalmente los quistes no son asintomáticos, no duelen. Correcto. Doctor, hemos llegado al final de la entrevista, pero quisiera que usted nos dé las últimas recomendaciones respecto al tema que hemos tocado hoy, que es los quistes en general, ¿no? Claro, lo primero que cuando a alguien le dicen que tiene un quiste, no se asusten. Yo paro viendo pacientes, yo veo más o menos 30 pacientes al día, y cuando vienen siempre asustada la gente porque dice, doctor, me ha salido un quiste. Y uno tiene que explicar a la gente que generalmente el 99% de los quistes son benignos, son bolsitas de líquido cuando se obstruye algo en el cuerpo humano. Entonces es normal que no se asusten. Y si fuera un quiste de páncreas, felizmente dentro de los cánceres de páncreas, el menos agresivo es este cistoadenocarcinoma. Si comparamos con otro tipo de cánceres, entonces generalmente los quistes son buenos y no tienen que asustarse por esto, ¿no? Ya tienen que confiar en el médico tratante, quien le dirá si hay que hacer una biopsia, si hay que hacer una cirugía o qué cosa hacer, ¿no? O solo observación, que es la mayoría de los casos. Correcto. Doctor Mauricio, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Algún teléfono o red social? Sí, yo estoy en la clínica Ricardo Palma, ahí me pueden encontrar a mí, a mi grupo. Soy jefe del servicio de mastología de la clínica Ricardo Palma, y cualquier cosa estamos a su servicio, cualquier pregunta o cualquier duda. Y por redes sociales, mi página es www.mauricioleon.net. Ahí me pueden encontrar y hacer cualquier pregunta, y con mucho gusto se lo voy a responder. Perfecto, doctor, un gusto haber hablado con usted. Hemos estado con el doctor Mauricio León, cirujano oncólogo de la clínica Ricardo Palma. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.